Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches en otro divague, después de la selección musical, aquí en Oriental, para todo el mundo, para todo el mundo, hoy con un invitado especial que nos va a hacer muchas preguntas más allá de su especialidad de oncólogo. ¿Cómo le va, doctor Marfetán? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, agradecerle al doctor Álvaro Vázquez que nos contactamos con él, aunque parezca mentira, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en la Asociación Española, y por distintos motivos, bueno, se fue difiriendo este divague que yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de una parte médica que es trascendente. Estamos hablando de la segunda causa de muerte en el país, estamos hablando de mujeres que nos escuchan mayoritariamente y que están en edades de riesgo, porque como él lo dijo en la promoción, tiene valores cristianos, sobre los cuales también vamos a hablar, y porque además es uno de los hijos del presidente de la República, y eso no lo hace diferente, pero sí, seguramente, va a tener muchas cosas diferentes para contar. Y la primera pregunta para Álvaro es la siguiente. El padre también, Tabaré, presidente de la República, oncólogo, ¿y tuvo mucho que ver lo de Tabaré con tu especialidad? Bueno, buenas noches a todos, gracias a ambos por la invitación, gracias a toda la audiencia que también está escuchando en esta noche. No tuvo nada que ver. El gusto por la medicina arrancó en mí desde muy chiquito, cuando descubrí allá en la escuela que había una materia que podía llamarse biología, que después en el liceo había mucha más biología, que después en los preparatorios había la posibilidad de hacer una especialidad que era el biológico. Dije, ese es mi camino, sin duda. Y nunca mi padre influyó directamente en esa elección, la miró, la respetó, por supuesto, se notaba que estaba contento por esa opción. Aunque en un momento de mi vida dejé la medicina, pensé que tenía que ser sacerdote, me fui a estudiar de sacerdote varios años, y después volví dándome cuenta que no era el camino, y volví a la medicina. ¿Por qué querías ser sacerdote? Porque hay alguien en la familia, sabemos que tu mamá es muy católica y demás, pero... No, quise ser sacerdote porque, bueno, todo parte de un posible llamado de Dios a esa vocación, que en un momento pensé que podía ser, y me largué, para no quedarme con la duda, me largué a transitar el camino, terminé todos los estudios filosóficos y teológicos propios para cualquier muchacho que quiera ordenarse, seguí con la licenciatura, hoy soy licenciado en teología y estoy empezando con el doctorado en teología también. Pero una cosa es la fe y la teología, por un lado, que me parece una cuestión realmente, es mi hobby, por decirlo de alguna forma, el hobby que tengo fuera de lo que hago habitualmente es ese, me encanta como estudio, pero otra cosa es a lo que uno se va a dedicar y si hay o no un llamado de Dios. Y bueno, en mi caso, después el discernimiento me llevó a pensar que no había un llamado de Dios, sí, seguirlo, sí, mantener la fe intacta, por supuesto, pero volver al tranco inicial con la medicina, la biología, que realmente me fascina, me apasiona. Creo que es una materia lindísima, variante, llena de riqueza, de cambios de vida, junto con la química, la física, y bueno, ahí fueron haciendo el gusto por la medicina, que además en el discernimiento, el gusto por estar con la gente, acompañar a la gente, y la opción de oncología. De mi padre siempre decía que es oncólogo y lo es, pero él básicamente lo que hizo en su especialidad fue la radioterapia, no la oncología. Yo no tomé el camino de la radioterapia, sino que tomé el otro camino. ¿Cuál es la diferencia radioterapia, para que la gente no sepa, la radioterapia y...? En la oncología hay dos áreas, básicamente, además de la cirugía, ¿no? Que eso es propio de los cirujanos, pero hay dos áreas. Una que es la oncología médica, que la oncología médica es la que se dedica básicamente en los tratamientos con drogas, sean las drogas antineoplásicas, hormonales, anticuerpos monoclonales, inmunoterapia, todo el resto de las drogas que hay. Y la radioterapia utiliza las radiaciones ionizantes con equipamiento, con equipos que irradian para los tratamientos oncológicos. Básicamente, la gran diferencia está en el área de tratamiento. Hay un tronco común que es la oncología en sí, o sea, el paciente, el entender y atender al paciente oncológico, que eso lo hacen las dos especialidades, pero a la hora de hacer los tratamientos, unos optamos por un camino, otros optan por otro, y en el caso con mi padre, él optó por la radioterapia como área fundamental y yo preferí optar por la oncología médica. ¿Y qué te llevó justamente a la oncología médica? Porque obviamente los dos son áreas donde la clínica se desarrolla enormemente,
pero da la impresión de que el oncólogo, la rama que tú haces, es de más manejo clínico que la radioterapia. La otra es más técnica, tal vez. Sí, a ver, tradicionalmente ha sido así. Yo creo que en los últimos años, y estando en contacto con la formación que se realiza hoy en día, cada vez se acentúa más el tema de que tanto lo clínico como lo técnico tiene que estar en ambas. La interacción. Exacto, tiene que estar. Y la persona que hace oncología, el médico que hace oncología, tiene que saber hacer las dos cosas. O sea, tiene que saber ver un paciente, atender al paciente, pensar el paciente, que yo creo que en oncología lo más importante es tener la forma de cómo pensar y sentarme delante del paciente, al cual trae un gran problema, porque lamentablemente todavía en nuestra sociedad el cáncer está asociado a la muerte, cosa que no es así. Hoy, un dato nomás, se enferman cerca de 15.000 personas de cáncer por año, se diagnostican 15.000, de los cuales el 52% supera la enfermedad. O sea, más de la mitad supera la enfermedad, tomando todos los cánceres, todas las situaciones, los que se toman temprano, los que se toman tarde, y ese es un número que ha subido en los últimos 10 años, ha subido del 48% al 52%, o sea, se ha pasado la barrera del 50% de sobrevida global de todos los cánceres en nuestro país. Ahora, esa mejoría, Álvaro, que tú decís en los números, ¿se debe solamente a la mejora de las técnicas y de las drogas, que sin embargo no hay, y ha sido enorme, yo lo he vivido a través de mis años de médico, o también a que la gente ha tomado mayor conciencia de la enfermedad y de que se puede llegar a buen puerto? Yo creo que se va a las dos cosas. Primero, estoy absolutamente convencido de una cosa. El cáncer no surge de la nada, ¿no? El cáncer surge de la interacción de determinados factores, que son factores de riesgo, que interactúan con la persona, y al interactuar con la persona empieza a desarrollarse un tumor del tipo que sea, de acuerdo al factor de riesgo que hay. Primer conclusión, ataquemos los factores de riesgo. ¿Para qué? Para no tener tanta cantidad de cáncer. Primer punto que podemos charlar bastante rato de esto. Segundo, si no podemos con los factores de riesgo, porque muchas veces los factores de riesgo, por ejemplo, hay uno que es el envejecimiento es imposible cambiarlo, va a seguir sucediendo, el reloj para atrás, no el reloj de la hora, el reloj biológico no funciona para atrás, funciona solo para un lado, y la maquinita esta que tenemos puesta viene hecha para fallar, en algún momento va a fallar, por un lado o por otro, pero viene hecha para fallar. Bueno, eso es un factor de riesgo que está asociado al desarrollo del cáncer. Cuanto más se vive, más chance hay de poder desarrollar un cáncer, porque además el cáncer es una enfermedad de la reproducción celular y de la cicatrización, de la cura mal hecha de algunos tejidos que desarrollan posteriormente, entre otras cosas, un tumor. Entonces, un lugar donde atacar el cáncer, los factores de riesgo. Segundo lugar, diagnostiquémoslo tempranamente. Eso es lo primero a tener, ¿no?, en la cabeza del médico y del paciente. Ahí es donde sí ha habido un impacto muy grande en los últimos años a nivel de educación de la población. La población sabe que si fuma, la persona que fuma tiene un altísimo riesgo de agarrar un cáncer, distintos cánceres de pulmón, de la esfera de otorrino, de riñón, de cuello de útero, de vejiga, de mama. Son varios de los cánceres que están asociados al tabaquismo. Y bueno, si uno se expone a ese factor de riesgo que es el tabaquismo, no te la va a perdonar. A ver, ese factor de riesgo, el tabaco no perdona, el tabaco te la cobra. No hay otra. Ahora, una cosa que hemos alabado mucho, ya que estás hablando del tabaco, justamente es la campaña que desarrolló tu padre, que fue elogiada por todos. Porque realmente el nivel de tabaquismo, como el del alcoholismo que se está atacando ahora, en la sociedad uruguaya llegaron a ser muy preocupantes. ¿Tú tenés cifras de cuáles realmente han sido los resultados concretos? ¿Cuánta gente ha abandonado el tabaquismo? ¿En cuánto eso ha incidido en el cambio de patologías respiratorias, por ejemplo? Sí, hay datos que en relación al cáncer todavía no se pueden evaluar, si bien ya se van vislumbrando cómo vienen. Pero uno de los datos que es fundamental es cómo han bajado los infartos agudos de miocardio y la patología cardiovascular, que es una patología que rápidamente se nota la reversión en la medida que se suspende el tabaco. La doctora María Julia Muñoz hace unos años había hecho una primera evaluación de lo que había habido, y en la consulta en la emergencia de hospitales y mutualistas se había bajado cerca del 40% el número de personas que
pedían asistencia por un infarto agudo de miocardio, con lo que trae de costo y gasto después también en salud, porque si hay patología que es cara para atender, es el infarto agudo de miocardio, con todo lo que trae de internación después del CTI, fibrinolíticos, etcétera, que hay que hacer. Entonces, la disminución de la consulta es una. Lo otro que ha disminuido drásticamente es en la población de mayores de 30 años en adelante, ha disminuido la cantidad de gente que se declara tabaquista, a tal punto que en un momento habían llegado en nuestro país a más del 45% de la población que era tabaquista en esa franja etaria, y ahora ha bajado a menos del 18%. O sea, es otro impacto que, como toda política de salud, no se puede evaluar inmediatamente, sino que se debe evaluar a largo y a mediano y largo plazo. En relación a lo que te decía de los tumores, por ejemplo, uno de los tumores es el tabaco dependiente, que es el cáncer de pulmón en todas sus versiones. Bueno, hemos tenido una enorme noticia de parte del Registro Nacional de Cáncer, que funciona en la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que muy bien lo lleva el doctor Enrique Barrios, que realmente es un fenómeno y es ejemplo mundial el registro que tenemos nosotros de cáncer, en el cual en el periodo entre el año 2003 y 2007, el primer cáncer en incidencia en los hombres era el cáncer de pulmón. En el periodo 2007-2011 dejó de ser el cáncer de pulmón el primero para ser el cáncer de próstata en diagnóstico y aparición. ¿Qué incidencia tiene en la mujer? Porque yo recuerdo que cuando era estudiante en la prehistoria, allá por el año 68 o 70, estudiamos en un libro de neumología del doctor Mario Ferrari que decía que cada 400 hombres había una mujer con cáncer de pulmón. Pero esa proporción llegó a transformarse en un 8-1. Sí, y en este momento está aproximadamente en un 5-1, subiendo la mujer. Lamentablemente, o sea que la mujer tomando costumbres del hombre mal y tarde, copiando mal y tarde. Ahora, ¿por qué, doctor? Yo que salgo a correr todos los días, a caminar ahí en la cuadra de mi casa, me asombro mucho porque sé lo que provoca el cigarro. Gracias a Dios yo nunca fumé. No sé si vos fumaste algún día cuando eras adolescente. Nunca, jamás. Somos tres abstemios. ¿Tu padre incidió en eso o a vos no te...? No, mira, yo de chico tuve mucho problema respiratorio, con lo cual solo de mucha alergia y broncoespasmo y demás, laringitis aguda a repetición, con lo cual acercarme a un inhalante medio complicado como puede ser no es seguro. Entonces decía, no pude. Dando vueltas en mi barrio, chicas que salen de oficina, ejecutivas y otras que no, y las veo fumar y mucho, y andan en el orden de los 22, 23, 25, 30. La gente sigue sin darse cuenta, y ahora las mujeres que fumar es muy malo, y yo me da una pena porque digo, aquí en la misma radio tenemos a fumadores conceptuados. Sí. Hoy he hablado con uno de mis compañeros y se fuma como 3 cigarrillos por día, que es una barbaridad. 3 cajillas. 3 cajillas, claro. 3 cajillas. Es un disparate. Que él tiene 48 años y yo le digo, ¿por qué no vas a hacerte ¿cómo se llama? Un examen para ver cómo estás? Porque ahora sos joven, pero más adelante... Es un daño que se va acumulando, ¿no? ¿Y qué sentís, Álvaro? Aparte de eso, 2 preguntas. Tú que sos oncólogo y que Jorge el otro día decía en la promoción de la semana que todo el mundo sabía que tú estabas hoy acá, todo el mundo el que nos escucha, ¿no? Del cáncer mamario también y todo ese tipo de cosas. Y vos que tenés que lidiar con eso, y seguramente muchas veces tendrás que lidiar con la muerte, porque el cáncer mamario es un cáncer muy embromado, ¿no? Se ha avanzado mucho, ¿no? Aunque se haya avanzado, pero tener un cáncer de mama y este programa que es mayoritariamente escuchado por mujeres que están atentamente ahora haciéndolo, digo, ¿por qué el Uruguay se ha transformado en uno de los países de más cánceres del mundo? ¿Cuál es la consecuencia? Bien, hay varias preguntas así en lo que tú decías, ¿no? El hecho, volviendo un poquito al tema que estábamos hablando del cigarrillo en la mujer,
Nosotros en oncología básicamente siempre decimos lo mismo, ¿no? Copiaron mal y tarde lo de los hombres, porque la mujer empieza a fumar mucho más tarde de lo que empezó el hombre, y la curva de incidencia de cáncer de pulmón en la mujer está en ascenso, claro ascenso, tú lo decías Jorge recién, en los números como se daban, hoy es de 5-1 y sigue subiendo. En la mujer lo que yo he visto que las mujeres que desarrollan un cáncer de pulmón tienen la misma chance que los hombres en cuanto a poder salvarse, que es muy poca. Realmente se salva aproximadamente una de 98, de 100, de un cáncer de pulmón. Es una enfermedad que realmente es una enfermedad drástica y cuando aparece es implacable, realmente implacable. Han habido muchos adelantos en los tratamientos que se hacen previo a una posible cirugía. A veces no se puede operar, después de la cirugía cuando se puede hacer, y con todo lo que se ha gastado, todo lo que hemos avanzado, todo lo que se ha podido hacer hasta hoy en el cáncer de pulmón, hemos ganado 4 meses de vida. O sea, un resultado modestísimo. Para oncología es un resultado moderado, para la medicina general es casi que no existe. Lamentablemente no existe. Entonces, el mensaje que tiene que quedar para hombres y mujeres, para todos por igual, pero especialmente para las mujeres, que son las que menos se han plegado al hecho de dejar de fumar por ahora. Los hombres se han plegado mucho más a esta situación, si bien son muchos más los que se enferman, no hay que fumar absolutamente nada de nada. Ni cigarrillos, ni marihuana, ni pasta base, mucho menos todavía, pero absolutamente nada. El organismo no está hecho para inhalar productos que son distintos a lo que es el aire. Nosotros, los pulmones están hechos para respirar aire, para recibir oxígeno, para hacer el intercambio del oxígeno y el anhídrido carbónico, y no otro tipo de cosas, porque está visto que otros productos que se depositan en el pulmón a la larga terminan provocando una enfermedad que es letal. Ya de por sí, a través de la polución medioambiental, ya bastante tenemos, pero en el cigarrillo inhalamos cerca de 200 productos distintos que son capaces de provocar el cáncer y hacerlo crecer. No solo lo provocan eso, sino que también lo hacen crecer. Entonces, es un problema. Yo espero que en algún momento llegue, no lo vamos a ver, lamentablemente, pero en algún momento de la historia de la humanidad alguien va a escribir un libro en el cual va a decir: en los siglos XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, la humanidad conoció el más letal de sus compañeros de viaje, que fue el cigarrillo. Y lo van a describir en algún momento como la locura más grande. Ha matado más de lo que mata el hambre, la guerra, las pestes, las enfermedades. Ha matado mucho más el cigarrillo que cualquier otra cosa. Y además una cosa muy importante, que se han hecho campañas muy bien hechas, porque no solo está lo que muestran las propias cajillas, sino que se ha prohibido la publicidad, que se hacían en eventos deportivos, en carreras ciclísticas, claro. Y a pesar de todo, pero hay gente que no da bolilla, la gente reincide. Ahora, Álvaro, ¿quién hace más la prevención, el hombre o la mujer? Porque uno dice, sí, la mujer es muy metódica, se hace la mamografía, el Papa Nicolau. Después tú vas a dar cifras que demuestran que no es tan así, porque las escuchamos en el Sentisma, la española. Pero el hombre realmente ha tomado también conciencia, o es más reticente o más miedoso, ¿por qué no decirlo?, que la mujer a enfrentar una realidad. Que el hombre es más miedoso, somos más miedosos que las mujeres, no tengan la menor duda que es así. Somos mucho más miedosos a la hora de afrontar, creo que el hombre uruguayo sobre todo, al afrontar dos cosas: su afectividad, primer cosa que es difícil para el hombre, porque vivimos de la cabeza para arriba y de la cabeza para abajo no tenemos ni idea de lo que pasa. Y segundo, que en el tema cáncer puntualmente, los tumores que pueden afectar al hombre y al hombre joven son muy poquitos. Y es poco lo que puede prevenir el hombre en ese sentido, hablando de cáncer, ¿no? Lo cardiovascular es otra historia y ahí para todos es parejo. Pero al hombre joven, ¿qué es lo que cáncer le afecta? Le afecta los cánceres que dependen del tabaco, y el cáncer de testículo es el otro que también aparece. Díganme ustedes, ¿cuántas veces han escuchado a colegas nuestros o alguien en los medios de comunicación decir que los hombres tenemos que revisarnos habitualmente los testículos como se los tienen que revisar las mujeres las mamas? Muy pocas veces.
O si alguien lo pidió, yo no lo escuché. Poquísimo o nada, y es una de las Al contrario, cuando uno menciona el cáncer de testículo dicen, ¿y eso existe? Claro, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cómo se manifiesta? Por el aumento de uno de los testículos. No hay cosa más fácil de palpar que un testículo. Digo, es lo más fácil del mundo para palparlo porque está más que a la mano. Está a la mano, es visible, uno se puede dar cuenta, hay una pesadez en el escroto que puede aparecer y nadie lo ve. Y los muchachos jóvenes, vos lo decís, yo el otro día estuve allá en el Juan 23 dando una charla a los muchachos de medicina sobre cáncer, ¿no? Entonces, a propósito terminé, eran varones, niñas, todos de 17, 18 años, y al final terminé a propósito con el cáncer de testículo. Se mataban de risa, digo, sepa claro, porque además está la cosa de decir que macho que soy, que grande tengo este testículo, otra que macho. No, macho cáncer tenés en el testículo, si no te creas que por macho que tenés eso ahí. Entonces creo que es una de las cosas que hay que insistir. El hombre después no tiene otros acceso a un diagnóstico temprano de un tumor que pueda reconocer rápidamente, no lo tenemos. Recién cerca de los 50 años tenemos que empezar a pensar en el cáncer de próstata de los hombres. Y el colon también es un cáncer que hay que empezar a pensarlo a los 50 más o menos. Hay gente que, de acuerdo, hay clasificaciones de patologías previas al cáncer de colon que se pueden conocer, enfermedades familiares y demás, pero recién a los 50 años. Y el cáncer de colon, el problema que tiene es que, ¿cuál es el síntoma que da? No da ninguno. Un cáncer de colon derecho puede dar exclusivamente anemia o nada. Anemia, sí, pero cuando dio anemia anduvo un largo trecho para dar la anemia, para sangrar. Entonces, los hombres, el problema que tenemos es que no hay un tumor que uno pueda decir es fácilmente de prevenir. Vuelvo a lo mismo e insisto, podemos prevenir en el cigarro, en eso sí podemos prevenir, pero en el resto, bueno, hay que tener la conducta de empezar a hacer estudios que permitan rápidamente conocer dónde puede haber un tumor. ¿Y el tema próstata ha aumentado realmente la incidencia? Sí. ¿O es que realmente ahora se diagnostica? Mirá, las dos cosas son ciertas. La incidencia aumentó porque ha aumentado, y creo que eso está vinculado al aumento de la edad de los hombres, o sea, se vive más. La expectativa de vida del hombre en Uruguay, un niño que nace hoy tiene una expectativa por lo menos de 78 años de vida en Uruguay, cerca de 80 las mujeres. Entonces, se ha diagnosticado más. ¿A partir de qué edad se empieza a diagnosticar? De los 50 años. A partir de los 50 años, todos los hombres deberían ir todos los años al urólogo para que le hagan a través de un tacto rectal, un tacto prostático para ver si la próstata está bien o está mal. Díganme ustedes. Yo por suerte no llegué a esa edad, ustedes capaz que ya llegaron. Pero son 58. Está. Entonces yo no llegué, todavía estoy libre, pero en el último año, ustedes o amigos de ustedes, ¿cuántos conocen que hayan ido al urólogo para hacerse un tacto rectal para ver cómo está la próstata? No han ido. Y ¿saben qué? ¿Está mal? No sé si está bien o está mal, pero la realidad es que no se ha ido y no se va. Entonces, ahora, el antígeno prostático es un sustitutivo porque mucha gente sí se hace sistemáticamente el antígeno prostático, pero a veces puede no evidenciar. El antígeno prostático tiene, es bueno, antes que nada es preferible hacerse un PSA todos los años y más o menos ir llevándole la curva a ver por dónde anda. Ahora, normalmente el antígeno prostático hasta el 4.0 es normal. En Estados Unidos en 3,5 te dan vuelta como una media para buscar a ver dónde está el tumor. Ahora, a veces hasta 10 se puede tener, y he tenido pacientes que han tenido 10 o más de 10 y no tienen un tumor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno no puede confiar demasiado en que el antígeno, que el PSA esté bien, va a ser un dato fidedigno de que tengo o no tengo un cáncer de próstata. Entonces, yo creo que aquí tiene que venir la combinación de elementos. Primero, en la familia de cada uno de nosotros, ¿hubo o no hubo cáncer de próstata? Primera cosa que hay que preguntarse. ¿Por qué? Porque si hubo cáncer de próstata y tenés que abrir los ganchos 2 veces. ¿Por qué? Porque, es probable que puedan haber otras personas que puedan tener esa enfermedad. Te cuento una experiencia. En mi familia hay muchos cánceres de próstata, ¿no? Y un hermano mío, que es mayor que yo, tiene 62, 63, fue al urólogo y el urólogo siquiera lo revisó. Le preguntó, lo que preguntan ustedes, si en la familia qué enfermedades han habido, ¿no? Uh-huh. Y él le dijo, bueno, cáncer de próstata.
y enseguidita lo mandó a hacer, ¿cómo es? Un estudio. Y se hace la ecografía transrectal con biopsia. Y con biopsia y le dio, menos mal que salió bien, lo agarró muy a tiempo. Pero, y la otra pregunta, doctor, y lo hablábamos con Marfestán hace unas semanas. Yo, por ejemplo, fui a hacerme un chequeo completo, ¿no? Pero el urólogo nunca me hizo el tacto rectal, ¿no es cierto? Pero sí lo hicieron a través de la sangre. Y Jorge decía que, no sé, que era más efectivo el tacto. Bueno, ya que estamos con ejemplos propios, ¿Sí? Me llevó un gran susto hace unos años cuando empecé con un síntoma típicamente prostático de obstrucción. Me hago un antígeno prostático, da 13,6, cuando el mío era 0,90. Me dicen, no, vos te estás fabulando que tenés un cáncer de próstata. No, yo tengo que pensar como para cualquier paciente. Bueno, vi un urólogo que me trató magníficamente bien. Él se jugó porque era una prostatitis, por las características de la próstata. Y la verdad que tuvo razón. Y retrocedió y todo bien. Pero solo se me hizo la ecografía y el seguimiento con el antígeno. Jamás el colega me hizo un tacto rectal. Claro, yo creo que, a ver, los médicos tenemos muchas veces el conocimiento de los pacientes y el conocimiento no de una consulta, sino de una serie de consultas, que por eso creo que es bueno tener un médico de cabecera que conozca a la persona. Nada va a sustituir en ese sentido la intuición del médico. Uno como médico tenés una cierta intuición sobre cómo es, cómo no es, cómo la persona que tenés adelante, del diálogo, de ver y demás. Eso nunca falta, y como médico siempre tenemos que hacerle caso a esa parte, no basarnos solamente en eso, pero hacerle caso. Además de eso, hay exámenes que determinadas patologías mandan a hacerse y tenés que mandarlo a hacer, no hay otra. Y el examen físico del paciente es otra realidad que hay que hacerlo, o sea, así lleve más tiempo la consulta y demás. Bueno, en el correr del tiempo, a veces, después cuando se conoce al paciente, muchas veces uno ya sabe hasta por la carita qué es lo que está por pasando. Eso, a veces se obvia un poco lo que no debería hacerse, a veces por razones de tiempo y demás, pero lo que debe hacerse es conocer al paciente, el paciente conocerse a sí mismo también, que eso es fundamental, porque eso ayuda mucho al médico, que un paciente se conozca a sí mismo. Si el paciente conoce cuándo anda bien, cuándo anda mal, y bueno, ayuda mucho a la hora de dialogar con él. Pero después hay preguntas que el médico tiene que hacer, hay un examen físico dirigido a lo que se está buscando, que hay que hacerlo, y hay exámenes de laboratorio de diagnóstico o de seguimiento de los pacientes que también hay que hacerlos. Entonces, recién cuando se conjugan todos estos elementos es cuando uno puede tener la mayor certeza de estar haciendo un diagnóstico oportuno, y más que más en el tema de cáncer, ¿no? Porque, a ver, al cáncer hay una chance de ganarle, y solo una, no hay dos. Cuando uno está atendiendo a un paciente oncológico, hay que jugar todos los boletos, o preoncológico, buscando algún diagnóstico, hay que jugar todos los boletos y ser, el oncólogo tiene que ser el médico más desconfiado del mundo. El día que el oncólogo se confía porque viene todavía no sé cuánto y no hace lo que tiene que hacer, está abriendo una enorme puerta a la incertidumbre de que pueda aparecer algo que lo sorprenda, y es muy distinto correr un tumor de atrás a estar parado de frente y agarrarlo antes que el tipo agarre carrera y velocidad, ¿no? 1:00 a.m. con 58 minutos. Estamos en CX12 Radio Oriental de Montevideo, Uruguay, al mundo a través de www.oriental770.com, en pleno divague de Musicalísimo con el doctor Álvaro Vázquez, oncólogo y además hijo del presidente de la República. De eso vamos a hablar después. Hace un rato que fuera de aire te decía que vas a mi departamento. ¿Conoces Valledán? No he ido. Tenés que ir, tengo que ir, lo tengo pendiente. El departamento de Tacuarembó, Sí, ¿no? sí, lo tengo pendiente. A 10 kilómetros, un día que vayas con tu familia. Sí. Es precioso. Y bueno, vas a un hospital que realmente Ciro Ferreira lo ha transformado en uno de los mejores hospitales del Uruguay. Modelo. Un hospital modelo. Tú también vas muy seguido a Tacuarembó, ¿no? Sí, yo desde el año 2002 estoy yendo a Tacuarembó. Yo allí estaba haciendo la residencia en oncología y no quería
interferir en cierta forma en el campo médico que había en Montevideo por otros colegas y demás. Conocí a Ciro Ferreira de cuando él había estado acá en el ministerio. Él había sido leuco en lenguaje médico de mi padre. O sea, cuando mi padre estaba de guardia, él era uno de los médicos que estaba allí en la guardia en algún momento con él cuando se estaba formando, se conocían entre ellos. Y un día, charlando entre ellos, surgió la posibilidad de Ciro, le dijo, ya, ¿por qué no le decís a Álvaro que venga? No sé cuándo. Bueno, empecé a ir primero una vez por mes allá. Había un grupo de médicos, el doctor Jorge Buglione, realmente un amigo, un fenómeno, Jorge, y Susana González. Y bueno, y allí empezamos con ellos, ellos ya tenían su policlínica de oncología, y allí empezamos, empecé a vincularme al hospital. Me llevé la enorme sorpresa de mi vida al ver un lugar que con los mismos recursos, sin ningún tipo de recurso extra de lo que viene en este momento de ACE, en aquel momento del Ministerio de Salud Pública, que ACE dependía directamente del Ministerio de Salud Pública, sin tener más, habían logrado desarrollar un hospital que en lo primero que uno empieza a sospechar de que hay algo distinto es en la higiene del hospital. Uno llega y se encuentra con un hospital que está limpio. Está siempre en obra, siempre en obra. En estos 13 años que hace que voy para allá, creo que no he visto un año en el cual no haya una obra, y con todo lo que lleva una obra en camino. Pero es un hospital que primero está limpio. Segundo, la gente cuando llegás, los funcionarios y demás, te reciben y están todos atentos a poder charlar contigo u orientarte para dónde tenés que ir. Este año hicimos, en ocasión del aniversario del Centro Oncológico, una jornada allá en el hospital y llevamos distintos médicos de Montevideo y demás. Un amigo, el doctor Guillermo Laviña, en un momento en el hospital buscando el salón donde estábamos haciendo la jornada, se perdió en el hospital, ¿no? Entre los laberintos, y allá apareció el gordo por algún lado. Entonces, de repente lo vimos venir con una funcionaria de higiene del hospital que lo viene trayendo al lugar donde es. Entonces después contaba, esto es increíble. Yo le pregunté, porque estaba perdido, le pregunté a la primera persona que encontré que tenía un uniforme del hospital, ¿dónde queda tal cosa? Ah, usted es de Montevideo, venga nomás que yo lo llevo. Y lo llevó de una punta a la otra del hospital para buscarlo. O sea, hay una atención cordial y hay una atención dispuesta de todo el personal del hospital, y eso es de todos. Les puedo asegurar que de todos el personal del hospital, hacia los pacientes y hacia la gente. Tercero, hay un liderazgo muy marcado del doctor Ciro Ferreira, con un estilo personal muy propio de él, en los cuales hay un cartel en la dirección, acá no se baja nadie, o sea, el que entra a espalda con espalda a luchar y a hacer crecer el hospital. Y después un equipo que estamos rodeando al doctor Ferreira en cada una de las áreas, en las cuales más o menos hemos aprendido esa forma de liderazgo que tiene el doctor Ferreira, lo hemos aplicado, hemos tratado de que la gente se solidarice el resto de los funcionarios con la acción del hospital, que esto no quiere decir que no haya problemas como hay en cualquier otro lugar, y que no haya problemas gremiales como en la salud, naturalmente lo hay, pero hay un diálogo con el gremio también que es posible llevarlo adelante y que yo creo que nunca se ha cortado. Aparecen carteles colgados en el hospital, aparece gente que está haciendo paro y que tienen asambleas como corresponde, pero siempre dentro de ese margen en el cual no se pierden los estribos, no se pierde el relacionamiento, y donde lo que está claro es, acá lo primero es el paciente. ¿Y por qué es tan difícil hoy en el ambiente médico crear ese tipo de liderazgos? No sé por qué. Tú lo sabes por experiencia. Lo pregunta en nombre del oyente. Lo más parecido a Superman es un médico en la cabeza. Muchas veces los médicos pecamos de creernos que podemos más que otros, o que tenemos, es el doctor, aquella cosa de el doctor, no mi hijo el doctor, sino el doctor que está con la túnica blanca, de este lado del mostrador, del otro lado es otra gente que está, y como estoy solito de este lado y yo soy el que sé, y el otro viene necesitado de atención, además, que es la diferencia con otras profesiones. Digo, hay otro tipo de relacionamiento en el cual uno se puede creer que se la sabes toda. Ahora, si vos te encontrás con un montón de gente que se la saben todas, ¿con qué liderás a esa gente? Entonces, yo creo que los liderazgos pasan por un buen relacionamiento y un reconocimiento de quién es el líder,
porque tiene atributos para hacerlo, pero también te tiene que hacer sentir ese líder en el área médica que te hace participar de ese liderazgo y del llevar adelante los proyectos, de salir con las ideas que se puedan tener, salir bien. ¿Por qué no pasa en otros lugares? Bueno, hay lugares donde pasa, también hay distintos tipos de liderazgos. Yo conozco muchas mutualistas que están lideradas por médicos o por equipos de médicos que realmente llevan las cosas adelante. Siempre hay conflictos con alguno. Hay un problema que tenemos en la medicina, que es el sistema de las cátedras, por ejemplo, ¿no? de la Universidad de la República, que esto no es una crítica, simplemente es un compartir que es lo que pasa. Muchas veces quien llega a profesor, grado 4, grado 5, se piensa que es el sumum de todo y yo creo que hoy en día no es tan así. Quizá en un momento, allá en el siglo pasado, estaba la medicina muy estructurada, sí, pero creo que hoy ya no tanto, ya no, la carrera docente ya no es el tema aquel de que es el gran profesor, de que sí, es el profesor, tiene que ver, pero se han desarrollado también otros médicos que desde otros lados han hecho cosas interesantes. Entonces, entre los cambios de liderazgos, entre lo complejo que es la medicina también, y entre las ambiciones, por ahí pasa un poco que a veces se puede liderar procesos médicos y a veces es mucho más difícil hacerlo. La última por Tacuarembó, teniendo en cuenta que hay mucha gente del campo, sí, y gente que fuma. ¿Cómo andan los cánceres en Tacuarembó? Igual que en el resto del país. Eso lo tenemos bien estudiado allá con el doctor Buglione, que lo hemos seguido, y está igual. El cáncer de mama en la mujer sigue siendo el cáncer que más aparece. En la zona norte del país, si se quiere, la incidencia del cáncer de esófago a veces es un poquito mayor que en otros lugares. ¿Y se debe a qué, doctor? El cáncer de esófago es un clásico de el agua caliente. El agua caliente, especialmente típicamente irritativo. Claro, del mate, muy caliente, se dice que es una de las causas. Lugares donde no se toma mate, en otros países, ¿no? El cáncer de esófago no aparece tanto. Pero ese ha sido un clásico de toda la vida. En un tiempo, mate en el interior, ¿no? Todo el mundo, en todos lados. Es que el tema no está en tomar o no tomar mate, es cómo tomamos el mate. No hay que tomarlo caliente, hirviendo, el agua hirviendo que te pela, a ver, si uno en el agua caliente te la echas en la mano y te quema, es una enorme quemadura, lo mismo pierde un poquito de temperatura entre la hierba y demás, pierde un poquito, pero no pierde tanta temperatura. Además nos gusta tomar el mate caliente. Entonces, ¿por qué si hace una lesión importante en la mano donde sentimos, porque hay terminales nerviosas que te hacen sentir la quemazón, adentro en el esófago, que no hay tantas de esas terminales nerviosas, pasa lo mismo? Y acordate que yo te decía cuando empezábamos el programa, el cáncer es una enfermedad clásica de la reparación celular y de la reproducción celular. Cuando una célula se lesiona, y es una célula normal, tiene mecanismos para solucionar esa lesión que tiene, y eso es clásico de las células normales. Las células oncológicas no tienen esa posibilidad. Cuando la célula oncológica se lesiona, después no tiene capacidad de poder recuperarse, entonces por eso los tratamientos oncológicos son buenos en la medida que lesionamos la célula, y al lesionarla sabemos que esa célula tarde o temprano queda frita porque no se cura sola. Ahora, doctor, una pregunta que está pasando ahora acá en la misma radio, y teniendo a vos y a otros excelentes médicos, hay una clínica en Brasil, hay un compañero que sale al aire acá, que es Israel Ferraro, es experto en folclore el hombre, que tiene a la nuera 31 años con cáncer de garganta, y un cirujano, ella es docente, se animó y la operó. Había otros cirujanos que no querían porque podían tocar ciertos temas que... El nervio recurrente que da el movimiento a la cuerda vocal. Exactamente, sí. Muy bien. Pero este médico cirujano le dijo, bueno, mira, si vos podés, la mejor, así le dijo, la mejor clínica del mundo está en Brasil. En el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo. En el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo, no sé si vos has estado allí. Estuve. Bien. Y sale $60,000, que ahora se está haciendo una campaña, todos los compañeros de la radio en general, para tratar de reunir esos $60,000, que es lo que sale. Y yo le preguntaba a Marfetán como médico, y digo, Jorge, ¿por qué acá? Y te lo pregunto a ti, que sos un grado 5,
¿por qué acá no se puede... Aclaremos para completar este cuadro que ahora hay una localización renal. Claro. Es la que no se le ha tocado acá. Pero se la localizaron allá, por los estudios, que salió $2.200, un estudio que hubo que mandar la plata, y le localizaron también, como decía Jorge, al riñón. Mi pregunta es, ¿por qué, siendo Uruguay un país muy adelantado en la medicina, y yo pensaba en Tacuarembó, y pensaba en tu clínica, y pensaba en... ¿Por qué acá no se puede hacer? Mira, yo creo que en el único tema donde en Uruguay tenemos una mínima desventaja en relación a otros lugares es en el tema quirúrgico. No porque nuestros cirujanos sean malos, porque son excelentes nuestros cirujanos, pero hay un detalle. Nosotros acá somos 3.300.000 habitantes. En San Pablo, donde es el sirio libanés, no me acuerdo el número, porque acá hay 20 millones de personas viviendo ahí. La casuística que tienen ellos allá es mucho más alta de la que tenemos nosotros acá, con lo cual en el sirio libanés, que es un excelente lugar sin duda, se concentra mucho más cantidad de casos para que sean operados, que eso es lo que hace la gran mano del cirujano. Los cirujanos, si acá pudiéramos organizar a la cirugía, por ejemplo, ¿no?, de tal forma que hubieran grupos de cirujanos que se dediquen exclusivamente, que pudiera el sistema pudiera hacerlo así, ¿no?, que se dediquen a una sola patología, por ejemplo, y se concentraran de los hospitales, de la mutualista, de los seguros, de donde sea, todos los que tienen esa patología en ese lugar y se operaran ahí, nosotros no tengo la menor duda que desarrollaríamos un grupo de cirujanos tan capaces como los otros. O sea, la importancia del centralismo en algunas patologías. El centralismo y el número para la cirugía es fundamental, el número de porque es lo que te da las chances o no del éxito. Claro, lógico, es lo único que te puede ayudar es eso, y creo que es la única diferencia con la que hay. Si una persona está acostumbrada en el área de la otorrinolaringología, que son cirugías realmente que son milimétricas, algunas de ellas, porque en el sector del cuello pasa una enorme cantidad de vasos, de nervios, de estructuras que están allí, que son vitalmente, funcionalmente muy, muy importantes. Realmente hay que tener una mano quirúrgica que tiene que ser al detalle de las cosas. Y en nuestro medio tenemos docentes que realmente y cirujanos que realmente son buenos de verdad. Pero la única diferencia que hay con otros lados, por lo cual unos se animan y otros no se animan, es que quizás uno tiene 5 cirugías de estas muy especializadas en su vida, y en San Pablo tiene arriba 2.000. Ahora, Álvaro, hoy hablábamos de la mujer y yo hacía alusión a algo que escuché cuando se inauguraron las nuevas instalaciones del Sentimba el año pasado, que creo que lo dijo tu Vamos papá. A explicar qué es lo que es el Sentimba para mucha gente que no sabe. Es un centro especializado de la Asociación Española que está dedicado al diagnóstico y tratamiento de las patologías mamarias, que no existe de ahora, pero que ha inaugurado unas instalaciones modernísimas 30 años en su nueva sede hace un par de años. Y tú sos el director general, ¿no? Ahora sí, ahora estoy de director general. Bueno, allí, lógicamente, una de las cosas de las que más se habla es el cáncer de mama. Y curiosamente, contra lo que uno piensa que las mujeres son tan cuidadosas, creo que en aquel momento se mencionó que solo el 35% de las mujeres hacen prevención. En el año 2006, cuando se establece por parte del Ministerio de Salud Pública la obligatoriedad de la mamografía para las mujeres mayores de 40 años con un intervalo de 1 o 2 años, y que podían tener un día libre para poder hacerse la mamografía y el Papá Nicolau, y que además en el carnet de salud laboral tenían que presentar la mamografía y el Papá Nicolau como para exigir. El Ministerio de Salud Pública hizo un relevamiento de cómo estamos como país para poder afrontar este tema. El relevamiento lo que resultó es: hay mamógrafos disponibles en todo el país para atender a todas las mujeres que deban hacerse una mamografía. Por ejemplo, mujeres que cada un año tengan que hacer, mayores de 50 años, por ejemplo, una mamografía anual. Hay mamógrafos como para poder hacerlo. Hay un pequeño déficit de técnicos que puedan trabajar o no trabajar en esos mamógrafos, técnicos radiólogos, y hay médicos suficientes como para poder informarlos con, como se ve hoy en día, a veces una demora de una semana, pero que no es gran demora, para informar todas las mamografías. Bien, ¿qué nos falta? Y nos faltan las mujeres.
Y ese era el problema. Del 100% de las mujeres que debían hacerse la mamografía anual, solo se lo hacían el 35% de esas mujeres. Me llamó tremendamente la atención. Sí, sí. Doctor, ¿y por qué, habiendo tantas mujeres escuchando ahora, y yo no soy médico, pero conozco muchos casos de esposas de amigos y demás, jóvenes, Uh-huh. que han tenido cáncer de mama y pobres no han podido superarlo y se fueron? ¿Por qué es tan grave el cáncer mamario? El cáncer de mama, es una familia de enfermedades, no es una sola. Primera cosa. Para tener números, que los números son los que ayudan muchas veces a ver la dimensión que tiene. En nuestro país se enferman anualmente, se diagnostican, no digo se enferman porque pueden estar enfermas de antes, pero por año se diagnostican unas 1.800 mujeres de casos nuevos por año de cáncer de mama. O sea, 5 por día. Exactamente. Con lo cual es un número altísimo. Montevideo es la ciudad del mundo, la ciudad capital del mundo que tiene la mayor incidencia de cáncer de mama del mundo. Montevideo. En relación a otros lugares del mundo que ahora vamos a hablar, que también tienen esta enfermedad. Mueren por año aproximadamente 600 mujeres por cáncer de mama. 600 es el número, es 600, 630, por allí es el número de fallecimientos que se ha convertido en un número muy duro que ha sido o está siendo difícil bajarlo, si bien hay una cierta tendencia a que disminuya porcentualmente, no en número. ¿Por qué? Porque se diagnostica más, ahora se está diagnosticando más. Es una opinión personal, yo creo que estamos todavía diagnosticando menos de lo que realmente hay. Yo creo que hay más de 1.800 casos por año, porque de esos 1.800 casos aproximadamente todavía un 15% de los casos se diagnostican en estadios avanzados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hace bastante tiempo que tienen la enfermedad y no lo sabían, con lo cual se pudieron haber diagnosticado antes. Si hacemos todo ese corrimiento de diagnóstico, yo creo que estaríamos sin problema diagnosticando, o se deben enfermar por año unas 2.000 mujeres en todo el Uruguay. Sí, es mucho. Y lo hacen en forma pareja en Montevideo y en el interior. Acá es lo que uno tiene que empezar a analizar, por qué se enferman tantas mujeres. Algo tiene que haber. Se postula que el cáncer siempre es una enfermedad genética, o sea, hay una alteración genética que se produce en algún momento de una célula que se transforma en una célula cancerosa. El organismo no puede pelear contra esa célula porque a veces sí, a veces el organismo en la reacción inmune que tiene el organismo pelea y destruye esas células, pero por alguna razón la célula sortea ese primer paso de defensa natural del organismo y sigue adelante en su camino de reproducción celular. Bien. Esa alteración genética tiene que producirse por algo, no se produce de la nada, o sea, no se produce por azar y que pasó, y pasó, no. Como les decía hoy, hay factores de riesgo que influyen en esto. Entonces acá viene la pregunta, ¿cuál es? ¿Dónde está el factor de riesgo para uno decir, vamos a atacarlo? Bien, me van a matar después de esto, pero como hay bastante literatura científica que avala lo que voy a decir, los países que tienen más cáncer de mama son los países ganaderos en el mundo. Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Italia, España, los países de Europa Central son los que más tienen. En Japón es uno de los países donde tiene menos incidencia el cáncer de mama. Son chiquitos, tienen agua por todos lados, tienen 3 vacas porque no pueden tener más de 3 porque no tienen lugar donde tener las vacas, y no tienen cáncer de mama y comen productos de mar. Tienen otros problemas distintos que vienen de los productos de mar, pero no tienen cáncer de mama. En la India no hay cáncer de mama casi. La vaca es un animal sagrado, de lo cual no se puede extraer absolutamente nada. La pregunta del millón. Los mamíferos, nosotros somos mamíferos, se caracterizan ¿por qué? Porque tienen mamas y porque dan leche a sus crías, y con lo cual la cría tiene labios para poder amamantarse. Esa es la razón estructural por la cual tenemos. ¿En qué etapa de la vida el mamífero da de mamar? En la etapa donde
el que nació es la cría, es chiquito. Pregunta, ¿cuál es el único mamífero que toma leche durante toda su vida? El hombre con mayúscula, digo, ¿no? El hombre es el único que toma algo que es alimento, que es bueno, que tiene un montón de cosas buenas, pero que capaz que trae escondido adentro también una sustancia que pueda ser propia de la grasa de la vaca, que pueda tener una estructura química muy parecida a la del estrógeno humano, y que teniendo esa estructura química parecida al estrógeno humano pueda estar influyendo en algún mecanismo que quizás todavía no conocemos, pero ya sabemos que los estrógenos sin duda forman parte de una cadena que hace crecer el cáncer de mama cuando es estrógeno dependiente, y que de alguna manera el tenor que tienen nuestras mujeres es mayor del que podrían tener, y que seguramente está influyendo directamente de alguna forma. ¿Por qué? ¿Por qué digo de alguna forma? Porque en ciencia nunca podemos afirmar que sabemos absolutamente todo. Sabemos un montón de cosas. Cuanto más sabemos, más es lo que nos damos cuenta de lo que no sabemos todavía. Cuando yo empecé a estudiar oncología, se conocían algunos procesos de reproducción celular enormes, grandes, una cosa. Hoy en día, esos procesos de reproducción celular han llegado a tal detalle de las vías de reproducción celular que hay medicamentos que interaccionan en 1, 2, 3, 4 o 5 lugares de la vía específicamente de reproducción celular. Entonces, que los estrógenos están vinculados al cáncer de mama, están vinculados al cáncer de mama. Que los estrógenos humanos tienen una estructura parecida, muy parecida químicamente al de la grasa vacuna, lo tienen. Bueno, a mí nadie me va a sacar el convencimiento absoluto que ahí hay un lugar donde hay que ponerle especial atención para encontrar por ese lado. Y la mujer consume habitualmente porque está el otro tema, el fantasma de la osteoporosis. Exacto, entonces, y por eso de alguna forma el calcio hay que consumirlo, porque las mujeres tienen ese problema, lo tienen mucho más que los hombres. Entonces, yo creo que todo se basa en el equilibrio de las cosas. La clásica disputa entre el omega 6 y el omega 3, por ejemplo, es otro de los factores que hay que tener presente. La alimentación debería ser un equilibrio entre lo que se recibe de omega 3 y omega 6. Omega 6 es la grasa habitual, omega 3 es la que sabemos que viene del mundo marino, para tomarlo de alguna forma, y que el organismo no la puede producir. O sea, tiene que venir de afuera, porque si no, no la producimos. Lo que precisa el organismo es un equilibrio que sea de 1 a 1 entre una y otra, o de 2 a 1, el balance 2 de omega 6, 1 de omega 3. La dieta del Uruguay, ¿cuál es la relación entre uno y otro? Jorge no puede contestar porque sabe porque es médico. A ver, ¿cuál es la relación? Si debería ser de 1 a 1 o 2 a 1, ¿qué te imaginas? Ahí me mataste. Yo te hice un plano inclinado. Ya te la voy a hacer fácil. Es de 17 a 1. 17 a 1. 17 a 1 es la relación y que tenemos en nuestra dieta habitual, la dieta que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, entre esa relación de grasas que hay en la dieta del Uruguay, llámese el clásico chorizo al pan, que no me lo sacan nunca en el estadio cuando voy al estadio, porque voy, me como un chorizo al pan, los fines de semana si puedo hacerme el asadito, me hago el asadito, y a ver, lo que estamos, que la hamburguesa, que la milanesa, que el guiso que va con un poquito de aceite y carne frita también adentro. Entonces, el problema de la alimentación vinculada al cáncer es el desbalance entre las cosas. La dieta mediterránea es una dieta que tiene una relación de 2 a 1. La dieta del Pacífico es una relación que tiene 1 a 1. Es donde más pescado hay. Y no hay cáncer de mama, o hay menos cáncer de mama. Poblaciones japonesas que se han trasladado a vivir en Estados Unidos y han asumido las costumbres alimenticias de Estados Unidos, deben ser de las peores, empiezan a tener el mismo índice de cáncer de mama que tienen las estadounidenses. En definitiva, uno es lo que come. Exactamente, parte de uno es lo que come. Exactamente. Porque tú mencionaste hoy un tema bien interesante. No, pero Jorge, para terminar este tema, porque tengo muchas preguntas para Álvaro, ¿cuáles son los síntomas para las mujeres que están escuchando que tiene que sentir una mujer para ir a consultarte por el cáncer de mama? ¿Qué es lo que se siente? Lo primero que tiene que hacer es ir a consultar sin sentir nada.
Eso es lo primero. Porque cuando siente... Por eso, mujer mayor de 40 años, tenga o no tenga antecedentes, es una mujer que tiene que controlar sus mamas, aunque sus mamas no tengan absolutamente nada. Y esto no tiene fin de edad. Sí, lo digo porque nos escucha gente muy grande que piensa que por grande ya no le va a pasar. Por eso yo lo mencionaba al principio con el tema del envejecimiento, ¿no? El envejecimiento es uno de los mayores aliados del cáncer de mama, de otros cánceres también, pero del cáncer de mama también lo es. Entonces, una mujer lo que tiene que hacer, antes que nada, a partir de los 40 años, ir todos los años al médico para realizarse una mamografía. Eso es lo primero. Si todas las mujeres hicieran esto, yo te aseguro, Abel, que quizás no encontraríamos ningún cáncer clínico, que ahora te voy a contestar la pregunta que va directamente a lo clínico que se encuentra alguien. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama y la mamografía tienen la enorme virtud de llevarse muy bien entre uno y otro. ¿Por qué? Porque la mamografía puede detectar cerca del 98% de los cánceres del mama con certeza de que lo está detectando, cuando es un cáncer chiquito y que no dio ningún síntoma. Entonces, ese es el momento de ganarle al cáncer de mama. Al cáncer de mama se le gana cuando la mama está bien, cuando la mama no tiene nada aparentemente, que quizás lo tenga, pero cuando no tiene nada. Cuando la enfermedad avanza, y bueno, lo primero es un bulto en la mama. Ahora, ¿cómo hace una mujer para descubrir un bulto en la mama cuando la mama es una glándula que a su vez es una glándula que no es lisa? Uno si palpa una mama, la mama tiene sus diferencias de consistencia y demás. Primero, las mujeres deben conocer sus mamas, así como les comentaba al principio que los hombres deben conocer sus testículos, las mujeres deben conocer sus mamas también. ¿Por qué? Porque hay que tratar de hacer un examen que sea comparativo entre el examen anterior y el siguiente. ¿Cuántas veces tienen que analizarse las mamas las mujeres? Todos los días no. ¿Por qué? Porque analizarse todos los días y palparse todos los días la mama es la mejor forma para no darse cuenta uno cuando las cosas cambian. Las cosas cambian en un periodo de tiempo. Entonces, una vez por mes, después que terminan de menstruar las mujeres que están menstruando, ahí es el mejor momento para palpar sus mamas y buscar algo distinto. Algo distinto, lo primero suele ser un bulto en la mama, algo más duro, algo que pueden tocar y darse cuenta, bueno, acá me parece que hay algo que no está igual que la otra vez. Eso es lo primero. Segundo, cuando los tumores que normalmente forman un bulto, como te decía, ¿qué pasa? Pueden empezar a traccionar de sectores de la mama y entonces empiezan sobre la piel a aparecer algunos elementos que puede ser un hundimiento, un leve hundimiento de la piel. El cáncer tiene un problema, el cáncer de mama, que no duele. No duele. Si alguien espera que el cáncer, voy a ir a ver cuando me duele, a ver si es un cáncer, cuando te duela, el 98% no es un cáncer. Entonces, el cáncer no da síntomas de dolor y eso es un problema porque estamos acostumbrados a que estoy enfermo cuando me duele. No, estás enfermo mucho antes de que te duelan muchas cosas. La diabetes no duele y estás recontra enfermo cuando tenés una diabetes. La hipertensión arterial te duele la cabeza, pero después... Pero ¿a quién no le duele la cabeza? Hoy en día, con la patología de artrosis que hay y demás, y la tensión y el estrés y demás, ¿a quién no le duele la cabeza por tensión muscular? Entonces, pero el cáncer de mama no da síntomas de dolor. Entonces, bulto, hundimiento y cambio de la piel, enrojecimiento de un área de la piel o que se forme en la piel unos pequeños donde están los pequeños orificios donde están los vellos en la piel, que en la mama hay, que se formen pequeños orificios chiquitos que uno empieza a ver la llamada piel de naranja, que se parece a una naranja en la consistencia, en cómo se ve y demás. El sangrado por el pezón. A ver, la sangre tiene que ir por dentro de los vasos. Sangre que está por fuera de los vasos está mal ubicada. Por algo está mal ubicada, o sea, no es normal en ninguna persona que tenga algún síntoma en el cual algo le sangra. Eso no es normal. No puedo quedarme, no, ya va a pasar. Hablábamos hoy del cáncer de colon también. Una persona que hace una deposición de materias fecales y aparece sangre, lo que primero tenés que hacer es, esto no es normal. ¿Cómo voy a tener sangre? Bueno, en la mama pasa lo mismo. Secreciones por la mama, especialmente en mujeres añosas. Las mujeres jóvenes, por cuestiones hormonales, pueden tener secreciones normales. Pero secreciones en una mujer que ha dejado de menstruar, eso no es normal tampoco que aparezca. Secreción sanguinolenta que queda pegado o algo allí, tampoco eso es normal. Bultos en la axila. Uno se palpa una axila hombre, mujer, no hay ningún bulto, ahí no tiene que haber ningún bulto. Bueno, si aparece un bulto en la axila, ojo,
que ahí podemos tener también algún tipo de tumor. Y después, cuando la enfermedad avanza mucho, que lamentablemente todavía se ven casos, úlceras en la piel de la mama, es un síntoma que lo primero que hay que pensar es que allí hay un tumor también. Ahora, Álvaro, ¿en cuánto incide la genética en todo esto? Y voy a este tema porque en esa conferencia que se dio en la Asociación Española tan interesante, abierta a todo público, el Día Internacional de la Mujer, se insistió mucho en algunas detecciones genéticas que son las que precisamente pueden llevar a las técnicas preventivas que se pusieron de moda a partir de Angelina Jolie. Exacto. Con su mastectomía bilateral, con su extirpación de las dos mamas. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo se maneja todo este mundo? ¿Quiénes tienen más riesgo? ¿Quiénes pueden de pronto llegar a ese método y si se está practicando ahora acá? Sí, bien. Es una pregunta muy interesante que está muy muy arriba de la mesa en todos los lugares, y especialmente en el cáncer de mama, que es donde más se ha visto que aparece. Hay una mutación conocida que es la mutación BRCA1 o BRCA2, son términos técnicos que de una sigla en inglés que habla del cáncer de mama hereditario, en la cual es una mutación que ya está en la persona desde su nacimiento, o sea, no se produce la mutación después, la recibe la persona. Que reciba la mutación no quiere decir que reciba el cáncer. Eso es la primera cosa. El cáncer no se hereda. El cáncer se desarrolla a partir de la herencia de una mutación que le da una probabilidad más alta de desarrollar un cáncer. ¿A qué voy? La población normal que no tiene esta mutación tiene a lo largo de la vida una chance de un 10%, todas las mujeres, de desarrollar un cáncer de mama. Las personas que tienen esta mutación tienen una probabilidad del 85% de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida, lo cual en medicina y en ciencia esto significa que van a desarrollar el cáncer de mama en algún momento de su vida, lo van a hacer. Entonces, ¿cuántas de la población nuestra, de los 1.800 casos de cáncer de mama que nosotros tenemos anualmente en Uruguay, pertenecen a este grupo que ya viene con una alteración que la trae de antes? Bueno, no llega al 10%. ¿tá? Hoy en día, los últimos cálculos es que en nuestra población el 8% de los cánceres de mama provienen de esto. ¿Qué sucede con él? ¿Cómo se puede despistar esta posibilidad? Porque en todas las generaciones familiares se desarrolla, algún paciente desarrolla el cáncer de mama. Y lo desarrollan en edades muy tempranas, antes de los 40 años, alrededor de los 30 y pico años desarrollan el cáncer de mama. Ahí es el elemento central para sospechar que acá está esta mutación que sí o sí va a hacer que en algún momento de la vida pueda desarrollar el cáncer de mama. El cáncer de ovario es otro de los que está vinculado. Y se está estudiando hoy en día si algún cáncer de próstata en el hombre también no está vinculado a esta patología. Todavía no hay novedades ciertas de que esto pueda ser así, pero se está estudiando. Entonces, doctor, para terminar, que hay muchas preguntas. ¿Qué hora es, Jorge? Sí, porque son las 2 de la mañana, increíblemente, y 32 minutos, y queremos conocer otra faceta. Por eso, que estamos en Oriental de Montevideo, Uruguay, estamos en Musicalísimo, con un fenómeno de la medicina, oncólogo, pero hay otras preguntas también que a la gente le interesa, que nos está escuchando, a nosotros nos interesa. No todos los días tenemos a un hijo de un presidente de la República, más allá que venga a hablar de su profesión, médico, es el hijo del presidente. Y yo en broma, cuando vos llegabas a la radio, que te di un gran abrazo, y te decía, fácil de ratarte, andás solo. Entonces, si me devuelven enseguida, no te preocupes. Si pensamos que Máximo Kirchner tiene 15 guardaespaldas, el hijo de Cristina, si pensamos que la familia Rousseff de Brasil, la presidenta, está rodeada, los hijos, ¿no?, los nietos, de guardaespaldas. Si en Chile con Bachelet pasa lo mismo, con Maduro pasa lo mismo, en Uruguay, y vos, no sé si sos el hijo mayor de Tabaré. Sí, el mayor. Sos el mayor. Viniste a la radio como puede venir cualquier invitado. Si quieres un amigo, trajiste una amiga que te pueda acompañar. Así, mirá, voy a la radio, acompañame. Yo a veces me hacen alguna entrevista y voy con mi pareja o voy con algún amigo. Y vos llegaste solito aquí a la radio. ¿Qué significa ser hijo de un presidente?
Bien, primero la primera parte. Yo creo que estamos en un país que es fantástico, ¿no? En ese sentido, es un país donde la tolerancia es una de las grandes virtudes. Yo por haber sido y ser nuevamente el hijo del presidente de la República, puedo decir, nunca tuve un problema con nadie que viniera a decirme, vos, el hijo del presidente, tal cosa o tal otra. Jamás, jamás. Quizás en las redes sociales a veces sí, ahí aparece cuando aparece alguna cuestión pública, algún comentario, que siempre son comentarios anónimos e inofensivos, absolutamente inofensivos, digo, como opina cualquiera sobre cualquier cosa. Pero yo creo que eso corresponde a un país realmente donde la tolerancia es una de las grandes virtudes que tiene el Uruguay y ojalá no se pierda nunca, Yo tengo vínculos con muchachos que son lógicamente de otros partidos políticos, amigos, íntimos amigos de otros partidos políticos, con los cuales se puede tener un diálogo muy, muy sincero y sin pensar que la política deba ser un área de guerra todo el tiempo. A ver, es un área de disputa, es un área de donde unos piensan de una forma, otros piensan de otra. Yo recuerdo con el senador Javier García, durante la campaña, intercambiamos, porque estamos de amigos de tweet y no sé cuántas cosas técnicas, claro, y él es médico, Javier también. Entonces intercambiamos en algún momento algún tweet en lo cual proponíamos que después que de algunos hechos de insultos y demás, que nunca más en la política uruguaya haya insultos de unos políticos a otros, que creo que es lo mejor que podemos hacer. La política es una discusión de ideas. La política no es una discusión de qué camino es el mejor o no el mejor de acuerdo a lo que cada uno piensa o que los grupos políticos pueden pensar. Yo creo que todos los grupos políticos con la mejor buena intención, tú sabes, porque tú estás vinculado también, nadie se mete en política para hacer mal. El que se mete en política se mete al menos con una intención de querer hacer las cosas bien. Después el juego político lleva a que hay controversias, hay líos y a veces hay alguna escaramuza que todos hemos visto que no pasan más allá de una pequeña escaramuza y después no pasa más nada. Entonces yo creo que yo ando solo, además como médico, ando de un lado para el otro como cualquier médico, y siempre anduve solo. En mi casa tengo custodia. En algunas horas, mis hermanos también, por una cuestión simplemente de resguardo de los más chicos, que de nuestros hijos, de mis hermanos y míos. Nuestros hijos están todos en edad adolescente, que creo que ahí sí es donde más hay que cuidar la exposición que pueda haber, que también es bueno decirlo, nunca tuvieron un problema. Voy a hacer una anécdota porque me parece que pinta esto que estoy diciendo. Uno de mis hijos va al Juan 23, está en sexto de ingeniería. Bien. En la misma clase está un nieto de Sanguinetti, en la misma clase está un nieto de García Pintos, y en la misma hay también un hijo de un diputado blanco, no recuerdo ahora cuál es. Se llevan muy bien entre ellos, fantásticamente bien, sin ningún problema. Y hay alguna anécdota que alguna vez salieron una noche juntos y demás, y se armó lío con uno de ellos, no con mi hijo en este caso, se armó con uno de ellos, con otros muchachos que salieron todos a defender a ese que sea. Y también en el Juan 23 hay un hijo del senador Mieres. Entonces salieron todos a defender a que había tenido líos. Entonces yo después le comentaba, che Juan, ¿vos te das cuenta de lo que me estás diciendo? Que salieron el nieto del doctor Sanguinetti, el nieto del otro, el nieto de Vázquez, no sé qué, defendiéndose entre ellos ante un problema que habían tenido de muchachos con otros, ¿no? Sí. Yo creo que esto pinta claramente lo que hay detrás de la política. Detrás de la política yo creo que hay, o debería haber más quizás, una gran lealtad entre los políticos, y a eso es a lo que tenemos que apostar. Yo pertenezco y milito en el Partido Demócrata Cristiano desde siempre. En las elecciones pasadas fui candidato suplente a diputado. Y una de las cosas que quise transmitir... Y Frente Amplio también, ¿no? Sí, claro. Y una de las cosas que yo quise transmitir dentro de lo que pude en algún medio de comunicación y demás es que la política debe ser el ámbito de la gran tolerancia. O sea, el ámbito en el cual todos podamos poner al ciudadano al cual queremos defender, porque
tenemos una vocación pública que puede ser así, y ponerlo en el centro y todos apuntar hacia ahí. ¿Y por qué no estabas en la lista de tu viejo, del presidente? No, es que él siempre fue Partido Socialista y yo nunca fui Partido Socialista. Ahora qué raro, ¿no? Sí. Porque padre y bueno, son opciones diferentes. Son opciones políticos. Claro, no, a ver. Mucho de política. Ahora, ¿tú discutís mucho con tu padre o discutías a través de tu actividad médica, a través de tu actividad política, o lo mirás como el presidente de la República? Y no, mira, Jorge, yo siempre lo dije, ¿no? Yo tengo una gran admiración por la carrera médica y la carrera política de mi padre, sin duda. Tenemos matices que son matices que lo tuvimos toda la vida. Yo me considero un cristiano católico de fe, practicante, y bueno, la fe en Jesucristo para mí es el centro de mi vida, lo más importante. Él es una persona que ha dicho que no tiene fe, pero que le gustaría tenerla. Ahí tenemos un punto de encuentro y también no de división, pero de diferencias entre visiones que podemos tener uno y otro, muy respetuosas, en la cual, a lo largo de los años hemos empezado a coincidir cada vez mucho más en ese aspecto. Si hay cosas que hay que criticar, él lo pidió cuando asumió, de que no lo deje en esta oportunidad, en la otra también, que no lo dejarán solo, y que si hay cosas para corregir se las dijeran. Bueno, yo cuando encuentro algo, no sé si para corregir o no, yo creo que la palabra es más bien para ayudar y para colaborar en ese ánimo de colaboración. Cuando tengo que decirle alguna idea o alguna cosa que a veces no está muy de acuerdo con lo que él hizo, hace o piensa, se lo digo, y hay una crítica sana de la situación. Ahora, hablaste de liderazgos fuertes. Sí. Tu padre fue un líder muy fuerte. Sí, cómo no. Y lo es. Sí, sí. Aunque se critique, lo es. Uh-huh. ¿Tú te sentís un líder fuerte? Mirá, no sé si fuerte. El líder, naturalmente, lo he sido a lo largo de mi vida. Por ejemplo, en el Juan 23, en el liceo y demás, siempre fui delegado, elegido por los compañeros. En la facultad también lo he sido. Hoy en día lidero varios procesos médicos también, como decíamos en la Asociación Española, en el Hospital de Tacuarembó, en otros lugares también. Me refiero a la política, Y en la política, lo que se ha dado es que he empezado a tener una situación mucho más visible y pública a través de la última campaña electoral en el Partido Demócrata Cristiano, donde estamos junto con otros compañeros, porque el liderazgo nunca es de a uno, siempre los liderazgos van junto con otros, con experiencia. Estamos en un momento ahora del Partido Demócrata que creo que estamos en los albores de un relanzamiento fuerte, porque yo creo también que influido mucho por el fenómeno del Papa Francisco y lo que ha despertado en el cristianismo mundial, y una vuelta, no al cristianismo quizás, pero sí a reconocer en los valores cristianos un potencial muy importante para cualquier cultura o para cualquier sociedad. Yo creo que la sociedad uruguaya en cierta forma va a, no sé si un vuelco radical, no estoy hablando de eso. No ha despertado mucho, Vázquez, ¿sí? Donde no ha despertado mucho precisamente es en Argentina, que es donde es el Papa, ¿no? Bueno. Porque nadie es profeta en su tierra. Acá, por ejemplo, nadie puede negar, absolutamente nadie puede negar de que la cosa no es democrática, porque aquí un presidente se sabe a las 8 de la noche, 8:30 creo que es, cuando por boca de urna, y ninguno de los oponentes va a salir a criticar y a decir no, voy a esperar que se cuenten los votos. Uh-huh. Salen los encuestadores y dicen el presidente, bueno, está Tabaré Vázquez. Y está, ya la elección ya empieza a las 21 horas, Tabaré va, da su discurso, perfecto. Mirá lo que está pasando en Argentina, en Tucumán, por ejemplo, sí. Que todavía faltan escrutar el 20%, y ya hay un gobernador. Uh-huh. Pasó de todos, se robaban de todas las bueno, vos que sos político también, uh-huh, sabés cómo fue el tema, las urnas, yo me daba escalofríos. Quemadas las urnas. Iban a las urnas sin cintas, iban urnas y hubo una manifestación que fueron los gendarmes a golpear a la gente. No se sabe cómo va a terminar ahora el 25 de octubre, uh-huh, porque tienen miedo la oposición a que sea exactamente lo mismo, porque Cristina se ha transformado realmente, no en una dictadura como lo dijo la señora Mirta Legrand, pero bastante cercana. Bueno, sí, ella, la cámpora que lo dirige su hijo, y todo eso está complicado. Scioli, que anoche lo leía en la revista Noticias, que es una revista muy importante argentina,
que no tiene, digamos, el aval de Cristina. Porque parece que Cristina está muy disconforme con Scioli. Nunca lo tuvo. Hay que recordar que fue vicepresidente de su marido, pero que la relación no fue precisamente de mieles. Y acá la cosa se especula, en Argentina digo, que en primera vuelta no le va a alcanzar a ser presidente a Scioli, según los expertos argentinos, ¿no? Yo soy muy mirador de la televisión argentina periodística, política. Y en el segundo round ganaría Macri. Eso es lo que dicen, ¿no? Uno es otro país. Sí, sí. Pero acá la política se maneja de otra forma. Sí, sin duda. De todas maneras, ¿no notás que hay una cierta radicalización últimamente? Mira, que no es buena, me parece. A ver, yo creo los últimos, Argentina siempre ha tenido un perfil propio de siempre, que esto no es nuevo en Argentina, ¿no? Quizás está un poco más expuesta a la situación porque el kirchnerismo puede llegar a perder el gobierno. Entonces, lógicamente, se producen reacciones muy fuertes que se producen puntuales en algunos lugares, ¿no? La Argentina es un país que yo creo que maravilloso, sin duda. Buenos Aires es una ciudad lindísima para ir. Al mejor nivel. Pero ¿quién no ha ido de acá de Montevideo, Uruguay, a Argentina un fin de semana cuando se puede? Porque realmente es bueno. Y el argentino es una persona que realmente es buena gente. Nosotros estamos muy influenciados por el porteño y demás, y sobre todo por cuestiones de fútbol, Sí, porque digo, nuestro problema arranca en el fútbol, porque después, si no vienen un verano, estamos todos enloquecidos porque no vinieron los argentinos. ¿Cuáles no vinieron los porteños? No vinieron, son esos, a los cuales esperamos que vengan también para acá. Tiene una idiosincrasia muy, muy propia, y creo que está en un momento puntual donde el kirchnerismo tiene un riesgo cierto de poder perder. Eso es Argentina. A ver, Uruguay, yo creo que vuelvo a lo anterior. Es un país que es tolerante y es un país donde no somos radicales, tanto en la etapa del vallismo como ahora cierta etapa del progresismo. Hay un común denominador, para mi gusto, sin asimilarlos porque no es el caso, que el Uruguay siempre ha sido un país de pensamiento social de centro izquierda. Manifestado en lo otro, pero sobre el centro izquierda ahí han dado la visión del Uruguay, menos en tiempos lógicamente de dictadura. Las radicalizaciones en Uruguay llevan mucho tiempo que se establezcan. Yo creo que ahora estamos en un momento que, si uno recuerda en el año 2010, cuando asume el ahora senador Mujica, hubo conflictos también por el tema del presupuesto. Yo creo que es un año de presupuesto y ya sabemos todos que se van a dar un montón de discusiones. Quizás sí, este año lo que ha aparecido es que se ha radicalizado mucho más el movimiento sindical, a tal punto donde, para mi gusto, y es una opinión personal sin querer entrar en una crítica, hay una crisis en el movimiento sindical entre la dirigencia y algunos gremios, como se ha visto en el tema de la educación, desautorizándose mutuamente unos y otros, pero después llegando a un puerto común, llegando y al restablecimiento de la normalidad. Es esperable que siga pasando, y es esperable que siga pasando. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo que quiere, y lo digo por lo que conozco de los gremios de la salud, siempre van a querer ganar un poco más, y es cierto que se gana poco a veces, pero a ver, yo que conozco el tema del otro lado también, por lo que veo cómo se estructuró el presupuesto, cómo se hizo, y hay hasta donde hay, y después no hay más, y es la verdad. Nadie va a querer no dar más dinero porque no tanto quiere entenderlo eso, porque creo que el ministro Astori, lo mismo que cuando tu papá habló de las inversiones que se pensaban hacer, fueron muy claros. Es hasta donde se puede llegar, y si tú pretendes más, lo único que haces es precipitarte en un abismo que ya supo vivir el Uruguay en alguna época. Exacto. Entonces yo creo que, y acá yo creo que entra toda una concepción de la vida también, ¿no? Lamentablemente el capitalismo ha marcado demasiado las sociedades occidentales en el tener, más que en el ser. Vivimos tratando de tener más, en cambio de vivir tratando de ser más y ser mejor. ¿Qué es lo que puede dar el ser mejor? Y bueno, ubicarnos tal cual como estamos y quiénes somos en esta vida. Y ahí entro con mi filosofía cristiana de vida, ¿no?
a ver, el cristianismo lo que postula es que estamos en esta vida en la cual Dios nos la ha regalado, en la cual tenemos que protegerla, defenderla, pero estamos en el mundo también para los demás y para servir a los demás. ¿En qué medida servir a los demás? En la medida es no usar a los demás. O sea, servirlos, brindarse uno. ¿Por qué? Porque también estamos de tránsito y en esta vida, a ver, como venimos sin nada, nos vamos sin nada material. Pero nos vamos con todo nuestro ser al encuentro con Dios a ver la obra que Él ha hecho en nosotros y la obra que nosotros hemos hecho de nosotros mismos también. Entonces, cuando lo material se pone por encima de otros valores, que lo material es necesario, yo no digo que no, pero el exceso de lo material hace mal. La Tal sociedad vez eso colaboró una prosperidad que hacía mucho que no la conocíamos. También, eso es cierto, pero esa prosperidad hay que tener cuidado también. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el modelo de esa prosperidad? Tener más un televisor, no, tengo 2. Tener el PlayStation, no, tengo el último PlayStation. Tener la computadora, no, tengo la mejor computadora. Y después no la mejor computadora, sino el mejor celular. El que falta que hable solo y que me lleve a caminar. Y eso contagia ¿a quién? Muchas veces a quienes buscan hacer de eso su modelo, y yo estoy seguro que muchos de la gente que sale a robar y demás, sale buscando encontrar dinero muchas veces, pero para gastarla en eso, para tener esos elementos que son los que en definitiva termina ofreciendo la sociedad. Cuando, a ver, yo pregunto, ¿para qué el último? El asalto al supermercado. Claro. No se llevaron precisamente comida. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que la sociedad de consumo te presenta, que a lo cual tenés que llegar y ese es el modelo al cual llegar, con lo cual yo creo que la clave está en cambiar la forma de pensar las cosas, ¿no? Y en el Uruguay estamos en un país que eso se puede hacer. Álvaro, de futuro, si fueras diputado, te digo porque yo también me tiré diputado y soy suplente, pero 3 semanas antes abandoné el barco prácticamente porque si vos sos diputado tenés que estar en la Cámara. Y yo soy comunicador también, tengo que estar acá todos los días. Este programa sale todos los días del año. Entonces hablé con la radio, me di cuenta que no podía estar, aunque Jorge es un fenómeno y está él, pero tengo que estar yo también. Entonces el hecho de que si vos sos diputado, ¿qué pasa con tu profesión médica? Mira, a la hora de entrar en este periodo yo quedé como suplente y un poco más abajo. Lo que hemos hablado con algunos compañeros es, a la hora de entrar, entraría en caso de que hubieran temas puntuales para aportar. ¿Qué temas puntuales? Bueno, todo lo que tenga que ver con la salud es un tema que a mí puntualmente me interesa mucho. El Sistema Integrado Nacional de Salud precisa seguir creciendo, pero hay un tema que me interesa, por sobremanera, y es, hay una ley de salud sexual y reproductiva que salió. Es conocido por toda la sociedad que la posición tanto de mi padre como de toda la familia Vázquez es contraria al aborto, y eso lo conoce en todo el mundo. Dentro de esa ley está la posibilidad de informar a la muchacha que quiere hacerse un aborto. La que quiere seguir adelante tiene los medios para seguir, pero ¿qué pasa con la que no quiere seguir adelante y quiere tener a su niña? ¿Qué amparo tiene esa gurilla que muchas veces se preocupa por plantearse realizar un aborto porque no tiene los medios como para que después darle una vida digna a su hijo? ¿Por qué? Porque se quedó sola, porque quizás la pareja o no sabe quién es o desapareció y no se hizo cargo. Yo creo que ahí es un campo que a mí me preocupa mucho. Como que es una ley y me gusta, digamos. Y yo creo que está todo, pero no está terminado de instrumentar esa otra parte, porque se focalizó mucho en dar la posibilidad a la chica que quiere hacer el aborto que lo pueda hacer, pero también se dio la posibilidad a la que él no lo quiere hacer, que no lo haga, pero ahí quedó. El otro día salió un artículo de cómo la estaba pasando una gurilla que decidió después no hacer el aborto, que siguió adelante con su embarazo y que ahora no tenía los medios para poder llevarlo adelante. Entonces yo creo que ahí la sociedad falta algún aspecto en el cual se pueda hacer. Nos quedan 6 minutos para llegar a las 3 de la mañana. ¿Te gustaría ser presidente? Yo creo que a todos los que nos preocupamos por el tema de la política nos gustaría ser presidente, sí. Hay una cosa que se le criticó mucho a Tabaré, yo lo defendí en aquel momento cuando recién en su primera presidencia,
y recibía muchos mensajes de texto, ¿cómo va a seguir, que se tiene que dedicar a la presidencia y no a la medicina? Y él era presidente y nunca dejó de ser médico en su primera presidencia. Ahora sí, renunció a la medicina, se jubiló, ahí está. Y a mí me parecía perfecto, porque tipo, un fenómeno como médico, como oncólogo y demás, él lo ocupaba, no sé si era 2 o 3 días a la semana, a ir hasta la Española y atender a sus pacientes. Sí, sí. Y a mí me parecía eso fantástico. A mucha gente no le parecía tan bueno, cada cual tiene su libre opinión. Es un tema discutible. La opinión es libre, se dice, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que quienes conocemos a mi padre de cerca, no podría haber hecho otra cosa. ¿Por qué? Porque, primero, es un político nato realmente, y es un médico, de esos que uno ve y tiene una vocación médica plantada. Entonces, mientras él tuviera la posibilidad de ver pacientes y demás, y estuviera en edad de poder hacerlo, como cualquier médico lo podemos hacer, lo iba a seguir haciendo. Tenemos que hacerte preguntas. Qué rápido pasó el tiempo contigo. Rapidísimo. Se acostumbró a la radio, que sí, la verdad. Bueno, estás enterado que esta radio es de la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, claro. Entonces las 3 preguntas apuntan a eso. Ya dijiste que crees en Dios. Sí. Que sos muy católico. Soy católico. Bien, hay 2 preguntas más. ¿Qué hay después de que algún día Álvaro Vázquez se vaya del mundo? ¿Qué hay en el más allá? Para Álvaro. El gran abrazo con el ser que me dio la vida, que me hizo crecer, que me enamoró y al cual lo amo con todas mis fuerzas. ¿Eso te da paz? Con él, sí, muchísima. Me da paz y me da el sentido profundo de mi vida. Estoy muy agradecido a Dios de todo lo que me ha dado, realmente, empezando por la vida, la familia, el entorno, pero sobre todo estoy agradecido que salió en mi vida, salió mi encuentro. Me dejé encontrar y me enamoré. Bien, y así que para vos hay un cielo. Hay un abrazo, una vida espiritual. Hay un abrazo con ese ser que me creó, que estoy absolutamente convencido que me ama y nos ama a todos, y es el gran abrazo y la plenitud del amor. Los lunes en Musicalísimo tipo 4:30 está el padre Fabián Rovere. En el Musicalísimo hay un espacio conversando con el cura. Entonces todo el mundo pregunta. Lo he escuchado. Bien. Entonces, ¿qué le harías al cura Rovere o a la Iglesia Católica? Como institución. Buena pregunta. Y mira, lo que le preguntaría es ¿cómo hacemos los que creemos en Jesucristo hoy en el siglo XXI para hablarles de Jesucristo a los que no creen y están sufriendo en nuestro mundo? Bien, ¿qué hora es? ¿Falta algún minuto, Jorgito? Nos quedan 3 minutitos para llegar a las 3 de la mañana. Hay una que siempre hemos debatido con Jorge, alguna vez me ha ganado él, otra vez he ganado yo. Vos sos un médico muy prestigioso y crees en Dios y demás. Ahora, para Álvaro Vázquez, ¿existe o no existe el destino? No existe el destino. Para mí lo que existe es la providencia. Bueno, cuente cuánto pierde también. La providencia de Dios, que es otra cosa, ¿no? Nosotros creemos en un Dios providente que, como lo dijo Jesucristo en el Evangelio, no hay un pelo que se caiga de la cabeza de ustedes sin que el Padre lo sepa. Entonces, si sabe hasta eso, creo que la providencia y la mano de Dios está detrás del acontecer de la vida de cada persona. Si en este momento pudieras pedir una sola cosa, ¿qué es lo que más pedirías? Y pediría más paz en el mundo. Que está brava la cosa, ¿no? La última, ¿tenés cuántos chicos? 2, ¿no? 4. 4, ¿edades? María de Montserrat tiene 19, Juan Manuel cumple la semana próxima 18, María de la Candelaria tiene 14 y María de la Macarena tiene 11. ¿Quién les puso los nombres? ¿Son nombres de vos es una tradición. No, yo todos vinculados a cosas importantísimas. Para mí, si tenía hijas mujeres, tenían que tener algún nombre de la Virgen María, y eso es una tradición familiar. Mi madre y todas sus hermanas, todas tienen algún nombre vinculado. ¿Cómo sos como padre? Qué buena pregunta. Esa tendría que hacérsela a mis hijos, como soy. No sé, trato de darme
todo lo que puedo, ¿no? Yo creo que la cosa no pasa por lo que uno pueda dar, sino por lo que uno pueda darse a los hijos, y que los hijos lo perciban, que uno está centrado. Es lo más importante de mi vida. ¿Crees en los límites los has puesto? Sí, claro, por supuesto. Sí. Sin límites, la paternidad queda floja. ¿Alguna fuma en casa de los hijos? No, ninguno. Y si lo agarro fumando, va a ver lo que es bueno. Doctor, son edades, bueno, algunos ya la pasó, pero tenés hijos en edades adolescentes. Sí. Y cuando salen las más grandes a bailar, porque tienen todo el derecho del mundo, como cualquier chica o chico, a salir a bailar, reunirse con sus amigos, ir a un pavo, ir a un boliche, ¿te quedas preocupado por toda un poco la violencia con la droga y todo lo que está pasando en Montevideo? Sí, quedo preocupado. Lógicamente que hay que darles la posibilidad que lo puedan hacer. Siempre le pido que me diga y no me mienta a dónde va. Que deje el celular prendido por cualquier cosa que pueda comunicarme, porque los tiempos actuales no son como los tiempos cuando yo tenía 18 años. Me quedo muy tranquilo cuando sale con su novio y amigo, porque realmente es una garantía. Por suerte ella está ennoviada desde hace 4 años, la mayor con el mismo muchacho realmente muy bien, que se ha sabido ganar el cariño de toda nuestra ¿Cómo hizo familia. el primer día cuando fue a casa? Porque ahora ha cambiado toda la modalidad. Te pidió, antes en aquellos tiempos, vos todavía, tu padre era chico, pero vos sos una nueva generación, se pedía la mano a la chica. ¿Qué te dijo el chico cuando vos lo conociste y fue a casa? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Me dice. Una práctica imposible. Y te dicen eso, y te dicen eso, y día, ¿cómo andaste? ¿Tú te vas bien? Ya, yo soy Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Además es enorme, grande, entonces más vale no meterse. Ajá, pero ya tu hija te había dicho que venía, vos ya sabías. Sí, a ver, yo siempre digo lo mismo, la cómplice más grande es la madre, siempre, ¿no? Entonces la madre se encarga de que la nena acomode todas las cosas para que cuando yo llegue no pase nada. Entonces, ¿Y tu señora te había dicho que cómo venía la mano? Me lo presentaron en el video de preparación del cumpleaños de 15, entonces, ese es el novio. Entonces, que no puedo ir al cumpleaños de 15, entonces me lo presentaron en el video. Cuando lo vi dije, mirá vos qué bien. Y bueno, después uno se acostumbra y bueno, va tolerando todo. ¿Te gustó estar aquí esta hora y media? Sí, me encantó, realmente se me pasó volando el tiempo. Cuando tú juro que me habías dicho que era 1 hora y media, yo dije, se va a poner bravo la mano, pero no, realmente un gusto. Pasé muy bien, es un programa que es muy muy escuchado, ustedes lo saben más que nadie. Les agradezco muchísimo, a ustedes le agradezco a la audiencia también. Si hay alguna cosa de las que dije que ha molestado a alguien, pido las disculpas del caso, pero traté de ser lo más transparente posible. Y bueno, estamos a las órdenes. En el área médica siempre digo lo mismo, en mi especialidad quedar a las órdenes es de muy mal gusto. Pero si alguien en algún momento lo precisa una mano, estamos a las órdenes, tenemos una vocación de servicio que es lo que funcione. Señores, el doctor Álvaro Vázquez, hijo del presidente Vázquez, Tabaré, ha estado junto a nosotros en su condición de médico, en su condición de oncólogo. También hablamos un poco de política, padre. Porque de padre. Faltaron 1000 preguntas, había que hacer mucho más tiempo, pero en fin. Querido Jorge, ya terminamos. Ya llega el padre Robert con Redes de Vida, Sí, tiene una diferencia el padre, ¿no? Ya escuchó la pregunta de Vázquez, o sea que mañana ya la tiene programadita. Por supuesto. Bien, gracias también a nuestro operador. El señor Harry Lagarde. Sí, señor. Así que mañana, señores, lunes nos reencontramos a las 3 de la tarde, 4:30, conversando con el cura. Y bueno, hasta las 6 seguimos. Y recuerden que desde el miércoles nos pueden ir a visitar al Prado. Sí, cosa que no me gusta salir a la radio, pero en fin. Que pase bien, doctor. Nos encontramos luego. Gracias.